Continuamos con el libro titulado Filosofía, ¿quién la necesita? Escrito por Ayn Rand. 4. El eslabón perdido. 1973. Empezaré por darles 4 ejemplos y pedirles que identifiquen qué elemento psicológico tienen en común. 1. Una vez conocí a un empresario en una ciudad grande del Medio Oeste. Era una persona extraordinariamente trabajadora, activa y enérgica. Había empezado con un pequeño negocio y se había elevado de la pobreza a la opulencia. Era el consejero y protector de un enorme conglomerado de parientes, amigos y amigos de amigos, quienes acudían a él no solo en busca de préstamos, sino para pedirle ayuda ante problemas de cualquier índole. Aunque estaba a fines de sus 30 años, actuaba como una suerte de patriarca tribal. Era difícil saber si su rol le gustaba o le molestaba. Parecía darlo por sentado, como una especie de deber metafísico. Probablemente nunca había pensado en cuestionarlo. Sin embargo, lo complacía hacer valer su influencia y hacer favores, pues era muy generoso. Tenía aparentemente algunas conexiones marginales con la maquinaria política de su distrito, y le encantaba obtener para sus amigos el tipo de favores que eran inalcanzables sin una influencia especial, como conseguir cupones adicionales en la Segunda Guerra Mundial o solucionar la aplicación de multas por infracciones de tránsito. El concepto de amigos tenía cierto significado peculiar para él. Observaba sus intenciones como un hipocondriaco vigila su salud, de un modo que evidenciaba cierto recelo y una intensa lealtad hacia algún código moral no escrito. Políticamente era conservador y solía quejarse de las tendencias imperantes en este país. Un día, se lanzó a una denuncia apasionada de los socialdemócratas, el gobierno, la injusticia hacia los comerciantes, el poder arbitrario de las maquinarias políticas. ¿Sabe usted cuán poderosos son?, me preguntó amargamente. Y a continuación me dijo que había intentado presentarse como candidato para una dependencia poco importante de la ciudad, pero le habían ordenado retirar su candidatura, o de lo contrario sufriría las consecuencias. Él había accedido. Le respondí que tales problemas existirían siempre que existieran los controles gubernamentales, y que la única solución era un sistema de capitalismo total, de laissez-faire, bajo el cual ninguno de los grupos podría adquirir privilegios económicos o influencia especial, de modo que todo el mundo tuviese que valerse por sí mismo. «Eso es imposible», contestó bruscamente. Su voz era particularmente tensa, áspera, como si hubiera cerrado de golpe una puerta mental sobre algún hecho apenas vislumbrado. La voz expresaba temor. Abandoné el tema. Había captado una cuestión psicológica que era nueva para mí. 2. Una novelista muy conocida escribió una vez un ensayo sobre la naturaleza de la ficción. Adoptando una posición naturalista extrema, declaró: «La marca distintiva de la novela es su interés en el mundo real, el mundo de los hechos». Y por hecho, quería decir los hechos actualmente disponibles, el elemento empírico en la experiencia. La novela no acepta sucesos que estén fuera del orden de la naturaleza. Milagros. Recuérdese cómo en Los hermanos Karamazov, cuando muere el padre Zosima, su facción, la mayor parte de los personajes compasivos espera un milagro.
que su cuerpo permanecerá incorrupto y fresco porque ha muerto en olor de santidad. Pero en lugar de eso, él comienza a heder. El hedor del padre Zosima es el olor natural genérico de la novela. Por la misma ley, una novela no puede ser situada en el futuro, ya que el futuro, hasta que ocurre, está fuera del orden de la naturaleza. La autora dice que el tono característico de la novela es de murmuración y chismorreo. Aquí hay otro criterio. Si el soplo del escándalo no lo ha tocado, el libro no es una novela. Los escándalos en un pueblo o una provincia, en una nación o en alta mar, se alimentan de hechos y engendran gran cantidad de especulación. Pero la esencia del escándalo es su limitación. Es imposible, excepto para los teólogos, imaginar un escándalo mundial o un escándalo universal. La prueba de esto es la forma en que la gente se ha acostumbrado a vivir con la fisión nuclear, la radiación venenosa, las bombas de hidrógeno, los satélites y los cohetes espaciales. No explica por qué los hechos de esta índole deberían considerarse dentro de la jurisdicción de la teología. Empero estos escándalos, en el sentido teológico, del mundo y el universo, han empequeñecido a los escándalos finitos del pueblo y la provincia. La autora procede entonces a explicar lo que considera como el dilema del novelista. Olvidamos o ignoramos los sucesos del mundo moderno, porque tienen la cualidad especial de hacer tambalear las creencias. Pero si pensamos acerca de ellos, nuestra vida cotidiana se nos torna increíble. Cuando se la contempla, la coexistencia del mundo y de nosotros aparece como imposible. De esto extrae una conclusión. Dado que el novelista es motivado por su amor a la verdad ordinaria común reconocible por todos, la novela, es, de todas las formas, la menos adaptada para abarcar el mundo moderno, cuya característica principal es la irrealidad. Y por eso, a mi entender, la novela está muriendo. 3. La siguiente historia me fue contada por un hombre de negocios norteamericano. En su juventud, el gerente de una fábrica de Sudamérica le ofreció un empleo como asesor experto en rendimiento. La fábrica estaba usando máquinas estadounidenses, pero solo se estaba obteniendo el 45% de la productividad potencial de estas. Al observar lo bajo de la escala de salarios, llegó a la conclusión de que los obreros no tenían ningún incentivo para trabajar y sugirió la implementación del pago a destajo. El viejo gerente le dijo con una sonrisa escéptica que esto sería inútil, pero que estaba de acuerdo en probarlo. En las primeras 3 semanas del nuevo plan, la productividad ascendió. En la 4ª semana, nadie se presentó a trabajar. Prácticamente la fuerza laboral íntegra desapareció y no regresó hasta después de una semana. Habiendo ganado los sueldos de un mes en 3 semanas, los trabajadores no vieron razón alguna para trabajar esa semana adicional. No les interesaba ganar más de lo que habían estado ganando. Ningún argumento pudo persuadirlos. El plan fue interrumpido. 4. Un profesor de filosofía me invitó una vez a hablar en su clase sobre la ética. Estaban estudiando el tema de la justicia y me pidió que presentara la perspectiva objetivista de la justicia. Me propuso una presentación de 15 minutos, seguida por un espacio dedicado a las preguntas. Le señalé que me costaría mucho presentar en 15 minutos la base de la ética objetivista, y así dar razones para mi definición de justicia. «Oh, no es necesario que dé las razones», respondió.
Simplemente presente sus puntos de vista. No accedí. Las circunstancias y las personas en estos 4 ejemplos son diferentes. El tipo de mentalidad que exhiben es el mismo. Esta mentalidad es autocreada, pero muchos y diversos factores pueden contribuir a su formación. Estos factores pueden ser sociales, como en el caso de los trabajadores sudamericanos, o personales, como en el caso de la novelista, o ambos, como en el caso del hombre de negocios del Medio Oeste. En lo que se refiere al profesor de filosofía, la tendencia moderna de su profesión es el factor responsable de todo lo demás. Estos casos son ejemplos de la mentalidad anticonceptual. La característica principal de esta mentalidad es un tipo especial de pasividad. No la pasividad como tal ni en general, sino la pasividad más allá de cierto límite, o sea, la pasividad con respecto al proceso de conceptualización y por consiguiente a los principios básicos. Es una mentalidad que decide en un cierto punto de su desarrollo que sabe bastante y no le importa mirar más allá. ¿Qué acepta como suficiente? Lo inmediatamente dado, las cosas concretas directamente perceptibles de su trasfondo, el elemento empírico en la experiencia. Para captar y tratar con tales cosas concretas, un ser humano necesita cierto grado de desarrollo conceptual, un proceso que el cerebro de un animal no puede realizar. Pero después de la hazaña inicial de aprender a hablar, un niño puede falsear este proceso, valiéndose de la memorización y la imitación. La mentalidad anticonceptual se detiene en este nivel de desarrollo, en los primeros niveles de abstracciones, que identifican las percepciones materiales que consisten predominantemente en objetos físicos, y no elige dar el siguiente paso crucial, completamente volitivo, los niveles más elevados de abstracción de las abstracciones, las cuales no pueden aprenderse por imitación. Véase mi libro, Introducción a la epistemología objetivista. Una mente como esta puede captar los escándalos de un pueblo o de una provincia, o de segunda mano los de una nación. No puede captar los conceptos de mundo o universo, o el hecho de que los acontecimientos que en ellos suceden no son escándalos. La mentalidad anticonceptual toma la mayoría de las cosas como fundamentos irreductibles, y las considera como autoevidentes. Las trata como si fuesen conceptos memorizados, y trata las abstracciones como si fueran percepciones concretas. Para tal mentalidad, lo dado es todo. El paso del tiempo, las 4 estaciones, la institución del matrimonio, el clima, la crianza de los niños, la inundación, un incendio, un terremoto, una revolución, un libro, son fenómenos del mismo orden. La distinción entre lo metafísico y lo hecho por el hombre no solo es desconocida, es incomunicable. Las 2 preguntas cardinales, los motores primeros de una mente humana, ¿por qué y para qué?, son ajenos a una mentalidad anticonceptual. No suscitan otras respuestas que las convencionalmente aceptadas. Por lo general, son equivalentes a «así es la vida» o «se supone que uno...». ¿Qué vida? Silencio. ¿Quién supone? Silencio. La falta de interés por el porqué elimina el concepto de causalidad y trunca el pasado. La falta de interés por el para qué elimina el propósito del largo alcance y trunca el futuro. Así, solo el presente es totalmente real para una mentalidad anticonceptual. Algo del pasado permanece,
en forma de pedacitos estancados en una crónica aleatoria, como un tipo de conversación trivial recordada de memoria, sin meta ni significado. Pero el futuro es un espacio vacío. El futuro no puede captarse perceptualmente. A este respecto, de manera bastante paradójica, el tradicionalista aferrado al pasado y el moderno activista universitario son dos caras de la misma moneda psicoepistemológica. Nota: la psicoepistemología es un término acuñado por Ayn Rand. No se refiere al contenido de las ideas de un hombre, sino a su método de conciencia, o sea, al método por el cual su mente habitualmente trata con sus contenidos. La psicoepistemología es el estudio de los procesos cognitivos del hombre desde el aspecto de la interacción entre la mente consciente y las funciones automáticas del inconsciente. Véase Los comprachicos en La Nueva Izquierda, la antirrevolución industrial. Continúo. El primero busca librarse del terror de un futuro incognoscible, refugiándose en la supuesta sabiduría del pasado. Lo que fue suficientemente bueno para mi padre, lo es también para mí. El segundo trata de escapar al terror de un pasado ininteligible, clamando por un futuro indefinible. Si no es bueno para mi padre, es lo bastante bueno para mí. Y de modo bastante contradictorio, ninguno de ellos puede vivir en el presente, porque la duración de la vida del hombre es un continuo cuyo único integrador es su facultad conceptual. En el cerebro de una persona anticonceptual, el proceso de integración es ampliamente reemplazado por un proceso de asociación. Lo que su subconsciente almacena y automatiza no son ideas, sino una acumulación indiscriminada de diversas cosas concretas, hechos aleatorios y sentimientos no identificados, amontonados en archivadores mentales sin etiquetas. Esto funciona hasta cierto punto, es decir, en tanto tal persona trate con otras personas cuyos archivadores están ocupados de modo semejante, y por lo tanto ninguna búsqueda a través del sistema entero de archivo se requiere alguna vez. Dentro de esos límites, la persona puede ser muy activa y trabajadora, como el hombre de negocios del Medio Oeste, quien desplegó gran iniciativa e ingenio dentro de los límites establecidos por su distrito particular de la ciudad, como la novelista, quien escribió muchos libros dentro de los términos de sus profesores universitarios, o como el profesor de filosofía, que pasó el tiempo analizando resultados, sin preocuparse por sus causas. Una persona con esta mentalidad puede defender algunos principios abstractos o tener ciertas convicciones intelectuales, sin recordar dónde o cómo las adquirió. Pero si se le pregunta qué entiende por una idea determinada, no podrá contestar. Si se la interroga por las razones de sus convicciones, se descubrirá que éstas son una película delgada, frágil, que flota sobre un vacío, y uno quedará impactado por el número de preguntas que nunca se le había ocurrido formular. Esta clase de psicoepistemología funciona en tanto ninguna parte de ella es cuestionada, pero cuando lo es, se desata el infierno, porque lo que está amenazado entonces no es una idea particular, sino la estructura íntegra de la mente. La gama de las sensaciones pasa del miedo al resentimiento, a la obstinada evasión, a la hostilidad, al pánico, a la malicia, al odio. La mejor ilustración de una mentalidad anticonceptual es un pequeño incidente en una novela publicada años atrás, cuyo título lamentablemente no recuerdo. Un tipo bastante común de rubia
tiene una cita con un joven universitario. Cuando más tarde le preguntan si la pasó bien, contesta: no, era terriblemente aburrido. En ningún momento dijo algo que no hubiera escuchado antes. La mentalidad vinculada a lo concreto, anticonceptual, solo puede entenderse con personas relacionadas por las mismas cosas concretas, por el mismo tipo de mundo finito. Para tal mentalidad, se trata de un mundo en el cual los hombres no tienen que ocuparse de principios abstractos. Los principios son reemplazados por reglas de comportamiento aprendidas de memoria, que se aceptan sin ser cuestionadas, como lo dado. Lo que es finito, en un mundo semejante no es su extensión, sino el grado de esfuerzo mental que se requiere de sus habitantes. Finito significa reducido a la percepción, dentro de los límites de sus reglas, que usualmente se llaman tradiciones. Los habitantes de tales mundos tienen libertad para funcionar, es decir, para tratar con cosas concretas sin tomar en cuenta las consecuencias, para tratar con resultados sin preocuparse por las causas, para tratar con los hechos como fenómenos discretos, libres de los conceptos intangibles de la teoría, y para sentirse seguros. ¿Seguros de qué? Conscientemente contestarían: seguros de los terceros. En realidad, la respuesta es: seguros de la necesidad de tratar con los principios básicos, y en consecuencia, a salvo de la responsabilidad plena por la propia vida. Lo que un individuo anticonceptual teme por sobre todas las cosas son los fundamentos de la filosofía, en particular de la ética. Para entenderlos y aplicarlos, se requiere una larga cadena conceptual, y su mente, tal como él la ha acostumbrado, es incapaz de soportar más allá de los primeros enlaces rudimentarios. Si se desafían las creencias que profesa, o sea, las reglas y los eslóganes de su grupo, siente que su conciencia se disuelve en una niebla. De ahí su miedo a los desconocidos. Para él, la palabra desconocidos quiere decir todo el mundo que se extiende más allá de los confines de su aldea, pueblo o grupo, el mundo de todas las personas que no viven según sus reglas. No sabe por qué siente que los desconocidos son una amenaza mortífera para él y por qué se siente aterrorizado y desvalido. La amenaza no es existencial, sino psicoepistemológica. Para tratar con ellos, debería elevarse por encima de sus reglas, hasta el nivel de los principios abstractos, y preferiría morir antes que intentarlo. El beneficio que busca al aferrarse a su grupo es la protección contra los desconocidos. Lo que el grupo demanda a cambio es obediencia a sus reglas, las cuales él está deseoso de obedecer. Esas reglas son su protección contra la temida área de pensamiento abstracto. ¿Por quiénes son establecidas esas reglas? En teoría, por la tradición. De hecho, por aquellos que son los líderes de su grupo, tal como él lo entiende, por aquellos que conocen los misterios que él no debe saber. Así, su supervivencia depende de la sustitución de las ideas por los hombres y de la subordinación de lo metafísico a aquello hecho por el hombre. Lo metafísico sobrepasa los límites de su comprensión. Las leyes de la naturaleza no pueden ser captadas perceptivamente, pero las reglas hechas por el hombre son absolutos que lo protegen de lo incognoscible, psicológica y existencialmente. El grupo viene en su ayuda en caso de que tenga problemas, y no es necesario que gane esa ayuda. Le es dada de manera automática. No está a la precaria merced de sus virtudes, fallas o errores. Es suya
debido a su pertenencia al grupo. Como un ejemplo del principio de que lo racional es lo moral, lo anticonceptual es lo profundamente antimoral. El mandato básico de todos esos grupos, que tiene prioridad sobre cualquier otra regla, es lealtad hacia el grupo, no a las ideas, sino a la gente, no a las creencias del grupo, que son mínimas y principalmente rituales, sino a los miembros y a los líderes del grupo. Si un miembro dado tiene razón o está equivocado, los demás deben protegerlo de los desconocidos, sea inocente o culpable. Si un miembro dado tiene razón o está equivocado, los demás deben protegerlo de los desconocidos. Sea inocente o culpable, los demás deben permanecer fieles para con él en sus diferencias con terceros. Sea competente o no, los demás deben darle trabajo o comerciar con él con preferencia a los desconocidos. Así, una cualidad puramente física, el accidente de haber nacido en un pueblo o una tribu dados, tiene prioridad sobre la moralidad y la justicia. Pero lo físico es solo la calificación más frecuentemente aparente y superficial, ya que tales grupos desaprueban a los hijos atípicos de sus miembros. La capacitación real es psicoepistemológica, hombres ligados por los mismos hechos concretos. Las tribus primitivas son un ejemplo evidente de la mentalidad anticonceptual. Quizá con cierta justificación, los salvajes, como los niños, se encuentran en el nivel preconceptual de desarrollo. Sus posteriores homólogos, sin embargo, demuestran que esta mentalidad no es producto de la ignorancia, ni se debe a falta de inteligencia. Se logra voluntariamente. Han resistido al ascenso de la civilización y se han manifestado en incontables formas a lo largo de la historia. Su signo es siempre un intento de evadir la realidad, sustituyendo las ideas por los hombres, lo metafísico por lo hecho por el hombre, los derechos por los favores, el mérito por el esfuerzo especial, o sea, un intento de reducir la vida humana a un patio interior pequeño, exento del absolutismo de la razón. El motivo conductor de estos intentos es más profundo que la ambición del poder. Los gobernantes de tales grupos buscan ser protegidos de la realidad tan ansiosamente como sus seguidores. Una manifestación obvia de la mentalidad anticonceptual es el racismo. También lo es la xenofobia, miedo u odio a los extranjeros, los desconocidos. Asimismo, lo es cualquier sistema de castas, el cual prescribe el estatus de un hombre, por ejemplo, al asignarlo a una tribu según su nacimiento. Un sistema de castas se perpetúa por una clase especial de esnovismo, por ejemplo, la lealtad al grupo, no meramente entre los aristócratas, sino quizá con más fiereza entre los plebeyos o incluso entre los siervos, a quienes les gusta saber cuál es su sitio y protegerlos celosamente en contra de los desconocidos de arriba o de abajo. También lo son el socialismo gremial, cualquier clase de culto a los ancestros o de solidaridad familiar, la familia extensa que incluye a los tíos, las tías y los primos terceros, y cualquier banda criminal. El sistema tribal. Este es el mejor nombre para todas las manifestaciones grupales de la mentalidad anticonceptual. Es un elemento dominante en Europa, como causa y efecto, que se refuerzan recíprocamente de la larga historia de sistemas de castas europeos, del chauvinismo nacional y local, provincial, transformado en costumbre por la fuerza bruta y las guerras interminables sangrientas. Pongamos como ejemplo a las naciones balcánicas, permanentemente decididas a exterminarse entre sí por minúsculas diferencias de tradición o lenguaje.
El sistema tribal no tuvo lugar en los Estados Unidos hasta décadas recientes. No habría podido echar raíces aquí. Las simientes importadas se marchitaron hasta convertirse en escoria en el crisol, cuyo fuego fue alimentado por dos fuentes inagotables de energía: los derechos individuales y la ley objetiva. Ambos constituyeron la única protección que el hombre necesitaba. Los remanentes del sistema tribal europeo, importado por los inmigrantes más tímidos, tomaron la forma inocua de barrios étnicos en las ciudades, cada uno con sus costumbres, festivales tradicionales, restaurantes y palabras en su lengua materna, escritas en los estropeados letreros de los negocios, que llegaron a ese estado porque los hombres que se aferraban a la regla tribal de dar prioridad al comercio con los miembros de la tribu, permanecieron en lugares apartados de barrios empobrecidos. Mientras el torrente de energía productiva que situó el mérito por encima de la tribu los arrasó, llevándose consigo a los mejores de sus hijos. No había menoscabo en quedarse en tales lugares alejados, ya que nadie se vio forzado a hacerlo. La presión del progresismo, por ejemplo, hacía disminuir la lealtad al grupo de las mentalidades más tercamente anticonceptuales, impulsándolas a aventurarse afuera en el gran mundo, donde ningún hombre es un desconocido, o todos los hombres lo son, en la medida en que los privilegios especiales resultan afectados. La desintegración de la filosofía invirtió esta tendencia. El sistema tribal es un producto del miedo, y el miedo es la emoción dominante en cualquier persona, cultura o sociedad, que rechaza el poder que tiene el hombre para su supervivencia, la razón. A medida que la filosofía se arrastraba dentro del pantano primitivo del irracionalismo, los hombres se veían impulsados existencial y psicológicamente hacia su corolario primordial, el sistema tribal. Existencialmente, el auge del Estado benefactor dividió al país en grupos de presión, cada uno de los cuales luchaba para obtener privilegios especiales a expensas de los otros, de modo que un individuo no afiliado a algún grupo se convertía en presa fácil para los depredadores tribales. Psicológicamente, el pragmatismo lobotomizó a los intelectuales del país. La teoría de la educación progresista de John Dewey, que dominó las escuelas durante cerca de medio siglo, estableció un método para mutilar la facultad conceptual de un niño y reemplazar la cognición por el ajuste social. Fue y es un intento sistemático de forjar mentalidades tribales. Véase mi artículo, Los comprachicos, en La Nueva Izquierda, la antirrevolución industrial. Obsérvese que el resurgimiento del sistema tribal actual no es un producto de las clases inferiores, de los pobres, los desvalidos, los ignorantes, sino de los intelectuales, los elitistas, término que proviene puramente del sistema tribal, educados en las universidades. Obsérvese la proliferación de pandillas o rebaños grotescos, hippies, yippies, beatniks, pacifistas, movimiento de liberación femenina, movimiento de liberación homosexual, cristianos evangélicos fanáticos, niños de la tierra, que no son tribus, sino conglomerados cambiantes de personas que buscan desesperadamente la protección tribal. El común denominador de todos esos grupos es la creencia en el movimiento, las demostraciones masivas, no en la acción, en cantar, no en discutir, en demandar, no en lograr, en sentir, no en pensar, en denunciar a desconocidos, no en perseguir valores,
en centrarse solo en el ahora, el hoy sin un mañana, en buscar regresar a la naturaleza, a la tierra, al barro, al trabajo físico, o sea, a todas las cosas que una mentalidad perceptual puede manipular. Los defensores de la razón y la ciencia no congestionan una calle con la convicción de que valiéndose de sus cuerpos para detener el tránsito, solucionarán algún problema. La mayor parte de esas bandas tribales embrionarias son de izquierda o colectivistas, pero como una comprobación del hecho de que la causa del sistema tribal es más profunda que la política, allí hay tribalistas por lo demás, alejados de la realidad, que afirman ser derechistas. Dicen ser campeones del individualismo y se definen como la derecha para formar su propia brigada y usar la fuerza física en contra de otros. Y afirman que preservan el capitalismo, reemplazándolo por el anarquismo, estableciendo gobiernos privados o competidores, o sea, según la regla tribal. El común denominador de tales individualistas es el deseo de escapar de la objetividad. La objetividad requiere una larguísima cadena conceptual y principios muy abstractos, para actuar a su antojo y para tratar con los hombres en vez de tratar con las ideas, o sea, con los hombres de su banda, vinculados por las mismas cosas concretas. La distancia de estos derechistas respecto de la realidad puede medirse por el hecho de que son incapaces de reconocer los ejemplos reales de sus ideales en la práctica. Uno de esos ejemplos es la mafia. La mafia, o la familia, es un gobierno privado, integrado por sujetos que eligieron asociarse voluntariamente, con un conjunto rígido de reglas implementado en forma fija, eficiente y sangrienta. Un gobierno que se compromete a protegerlo de los desconocidos y a hacer cumplir sus intereses inmediatos, al precio de que venda su alma, o sea, su obediencia total cuando se le demande cualquier favor. Otro ejemplo de un gobierno sin soberanía territorial es el de los guerrilleros palestinos, quienes no tienen un país propio, pero perpetran matanzas y ataques terroristas a desconocidos en cualquier lugar del mundo. Las manifestaciones activistas del sistema tribal moderno, de izquierda o de derecha, son extremos desmesurados. Las manifestaciones más útiles de la mentalidad anticonceptual son las más trágicas y las más difíciles de atacar. Estas son las economías mixtas del espíritu, los hombres desgarrados interiormente entre emociones tribales y fragmentos dispersos de pensamiento, productos de la educación moderna a quienes no les gusta la naturaleza de lo que sienten, pero que nunca han aprendido a pensar. Desde la infancia, sus emociones han sido condicionadas por la premisa tribal de que uno debe pertenecer, estar dentro, marchar al paso del pensamiento prevaleciente. Uno debe seguir el ejemplo de aquellos que saben. La mente frustrada de un hombre le añade otra emoción al condicionamiento tribal, un resentimiento ciego y amargo por su sumisión intelectual. Esos hombres modernos son gregarios y antisociales al mismo tiempo. No tienen la menor noción de qué es lo que constituye una relación humana racional. Hay una diferencia crucial entre una asociación y una tribu. Así como una sociedad auténtica se rige por las leyes, no por los hombres, una asociación auténtica está unida por las ideas, no por los hombres, y sus miembros son leales a las ideas, no al grupo. Es eminentemente razonable que los hombres traten de asociarse con aquellos que comparten sus convicciones y valores. Es imposible negociar o comunicarse con hombres cuyas ideas son fundamentalmente opuestas a las de uno,
y uno debería ser libre para no tratar con ellos. Todas las asociaciones correctas son forjadas o se agrupan por la elección individual y sobre bases conscientes, intelectuales, profesionales, filosóficas, políticas, etc. No por el accidente fisiológico o geográfico del nacimiento, ni por la tradición. Cuando los hombres están unidos por ideas, o sea, por principios explícitos, no hay lugar para los favores, los caprichos o el poder arbitrario. Los principios sirven como criterio objetivo para determinar las acciones y para juzgar a los hombres, ya sean líderes o miembros comunes. Esto requiere un alto grado de independencia y desarrollo conceptual, que la mentalidad anticonceptual trata de evitar desesperadamente. Pero esta es la única forma en que los hombres pueden trabajar hombro, con justicia, benevolencia y seguridad. El ser humano no puede sobrevivir en el nivel perceptual de la conciencia. No soy estudiante de la teoría de la evolución, y por lo tanto, ni la sostengo ni la niego, pero cierta hipótesis me ha interesado durante años. Quiero destacar que es solo una hipótesis. Hay una brecha enorme de continuidad entre el hombre y todas las otras especies vivientes. La diferencia radica en la naturaleza de la conciencia humana, en su característica distintiva, su facultad conceptual. Es como si, después de eones de desarrollo fisiológico, el proceso evolucionista hubiera alterado su curso, y las etapas superiores del desarrollo se hubieran centrado de modo primordial en la conciencia de las especies vivientes, no en sus cuerpos. Pero el desarrollo de la conciencia del hombre es volitivo. Sea cual fuere el grado innato de su inteligencia, debe desarrollarlo, debe aprender a usarlo, debe convertirse en ser humano por elección. ¿Qué ocurre si no elige? Entonces se transforma en un fenómeno transicional, una criatura desesperada que lucha frenéticamente contra su propia naturaleza, deseando la seguridad sin esfuerzos de la conciencia de un animal, que no puede recuperar, y rebelándose contra una conciencia humana que le da miedo alcanzar. Durante años, los científicos han estado buscando un eslabón perdido entre el hombre y los animales. Quizás ese eslabón perdido es la mentalidad anticonceptual.